Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David. ¿No les basta cansar a los hombres que cansan incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, les dará una señal. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Hoy, 25 de marzo del 2015, celebramos la fiesta de la Anunciación o la fiesta de la Encarnación del Verbo. Yo quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes y con mis hermanos de las redes sociales cuatro ideas para hacer homenaje a esta fecha. En primer lugar, los designios de Dios, la voluntad de Dios. Toda la revelación, todo lo que nosotros entendemos como la Biblia, la Sagrada Escritura, tiene un principio, una dinámica, y es la promesa y el cumplimiento. Hoy, del profeta Isaías, capítulo 7, nosotros encontramos una de las más bellas profecías del Antiguo Testamento. He aquí que una doncella está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías no logró comprender, captar el alcance que tendrían esas palabras. Pensaba que era una descendiente del rey Acaz, pero ese descendiente remoto era ¿quién? Aquel que fue hijo de la doncella que quedó encinta. Hay unas traducciones que son fiables, plausibles, que dice la Virgen está encinta. Y María cumple esas dos condiciones, de ser virgen y estar al mismo tiempo encinta. Solo Dios hace posible eso. Los designios de Dios. ¿Por qué se encarnó el Verbo? Porque Dios así lo quiso. La única respuesta que podemos encontrar.
¿Por qué sucede todo lo que sucede? Porque Dios así lo quiere. Cuando nosotros miramos entre líneas nuestras historias, vemos que están entretejidas de nuestras decisiones y de la voluntad y de los designios divinos. Sin embargo, la voluntad de Dios pasa a través de la libertad humana. Para finalizar este primer punto, quisiera resaltar en un detalle que un señor, una vez dialogando con él, me hizo notar. Ni siquiera era sacerdote, un laico que escudriña las Escrituras. Me llamó la atención en este texto del pasaje de la Anunciación el hecho de que María se preguntaba qué quería decir aquel saludo. ¿Escucharon ustedes? María se preguntaba qué significa ese saludo. ¿Por qué María se cuestionó sobre esto? Porque el saludo que le hizo el ángel a la Virgen María no era cualquier saludo. ¿Qué le dijo el ángel? Le dijo: Ave María, o Dios te salve María, como decimos en español, o yo te saludo María. Ahora, este saludo ave, ¿a quién estaba destinado? Exclusivamente a los de sangre real, al César. Recuerden ustedes en la antigüedad cuando se saludaba al César, ¿cómo se le decía? Ave César. El ángel le dijo Ave María, y María, una campesina de Nazaret, una mujer sencilla, humilde. Por eso ella se preguntaba: ¿y por qué me está dando este título? Porque hay un designio de Dios detrás de estas palabras. Tú, María, eres de sangre real. Tú, María, no eres una mujer común y corriente. Tú, María, fuiste escogida por un designio libre, librísimo, mal dicho, es libérrimo, es decir, totalmente libre de Dios para ser hija de Dios, y por eso la preservó del pecado original. En ese saludo está toda esta belleza. Por eso María se preguntaba qué significa tanto elogio de parte de Dios para una humilde mujer. El designio de Dios no lo logramos nosotros captar, agarrar en su totalidad. Solo Él conoce el detrás de la historia. Segundo, la libertad humana. El designio de Dios es una propuesta de amor que atraviesa las decisiones humanas. Por eso el ángel no le impone el verbo a María, como quien dice, te tocó. No, primero le dijo, has hallado gracia de Dios y vas a ser la madre del Señor. Ella dice, ¿cómo así si no conozco a varón? El ángel le explica y ella acepta. Y aquí el sí de María se convierte en ese ingrediente maravilloso en el cual Dios cuenta con la libertad humana para realizar sus designios. Y el mejor acto de libertad que puede tener un ser humano es decirle sí a Dios. La gente piensa que la libertad es, puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. Y lo voy a pensar, Señor, tal vez me animo, a ver si de pronto me da tiempito, lo hago. No, eso ya es una esclavitud. El que cree que es libre porque se aleja de Dios ya cae en una esclavitud, la esclavitud de sus propias pasiones, de su propia soberbia, de su propio ego inflado que se equivoca y que cree que es Dios. En cambio, María escogió el camino de la verdadera libertad. ¿Qué dijo ella? He aquí la esclava del Señor, se hizo esclava. Su libertad fue hacerse esclava de Dios. Y hágase en mí según su palabra. La propuesta de Dios se hizo realidad en el sí de María. Por eso la segunda idea que quería compartir con ustedes es que las decisiones que tomamos los seres humanos en favor de las propuestas de Dios nos hacen libres y hacen que muchas personas alcancen la salvación y el encuentro con Dios, como lo hizo María. El sí de María permitió la existencia de Jesús, y la existencia de Jesús permitió nuestro acceso al cielo. María
la humilde de Nazaret, la esclava del Señor, la princesa de parte de Dios, porque la saludó como si tuviera sangre real. Tercera idea, el misterio que se esconde detrás de la anunciación. Fue un acto secreto, íntimo de la vida de María, pero se convierte en el hecho más importante de la historia de la humanidad desde el punto de vista de las religiones. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual se une la divinidad con la humanidad. Es el momento en el que Dios se hace hombre. Es el momento en que Dios sale de su acomodo y se incomoda. Eso es importante. Miren que ahora está de moda hablar del salir de la zona, ¿cómo es que se dice? De la zona de confort, eso. Salga de la zona de confort, porque la zona de confort es el escondite donde uno se mete cuando tiene miedo de enfrentar los problemas y de enfrentar la vida. Esa es la zona de confort. Los brazos de mamá, o mi cuartito, o un amigo, o la bebedera, cualquier cosa se convierte en mi zona de confort para asegurarme y no tener el riesgo y la valentía de enfrentar cosas nuevas en la vida. Pues Dios también salió de su zona de confort. Dios se incomodó metiéndose en la vida biológica de los seres humanos para conocernos y para darnos la oportunidad de conocerlo a Él. Qué bueno, aplaudo ese misterio maravilloso donde la grandeza de Dios se hizo pequeñez simplemente por amor para Él poder hacer, llegando a nosotros, que nosotros pudiéramos llegar a Él. Y la cuarta idea, la fecha de hoy, 25 de marzo. Es una fecha muy especial. Por eso nuestro fundador San Juan Eudes quiso fundar la congregación el 25 de marzo. Hay unos teólogos de la escuela de San Juan Eudes que eran un poquito exagerados, ¿sí? Un poquito exagerados, diciendo que el 25 de marzo es una fecha importantísima. Ellos decían que ese fue el día en que Dios hizo la creación. Bueno, un poquito exagerado, no le podemos poner fecha al día en que Dios comenzó la creación, pero sí evoca un elemento muy importante de esta fecha. ¿Por qué? Porque por lo menos en el hemisferio norte del planeta, el 21 de marzo es la fecha donde se celebra se llama el equinoccio de primavera, es decir, cuando comienza la primavera. La primavera comenzó el sábado pasado, oficialmente, aunque estén con un frío terrible allá arriba, ya comenzó la primavera. Aquí ya en Nicaragua estamos supuestamente en verano, pero en realidad estamos en la primavera, comenzó la primavera. ¿Y qué es la primavera? La primavera es el momento en el que florece todo. La primavera es el momento en el que los árboles sacan sus hojas. El otoño es el momento en que las tiran. El invierno es el momento en que están pelones y donde parece que todo, la muerte ronda todo, porque los días son cortos, las noches son largas. Pero el 21 de marzo, cuando comienza la primavera, ya las cosas cambian. Hay más calor, hay más luz, hay más color. Entonces, por eso decía el cardenal de Beguín, como Dios hizo plantas, hizo animales y lo hizo tan lindo, es un paisaje primaveral. Entonces digo, debió haber sido el 25 de marzo. Sin irnos a esas exageraciones o intensidades, qué bonita fecha esta. La fecha donde la fertilidad en la tierra se hace patente. La fecha donde nace todo. Allí en esa fecha nació el Verbo. No nació, se encarnó el Verbo. Llegó la belleza de Dios a la fertilidad de la Santísima Virgen María. Por eso San Juan Eudes dijo, voy a sembrar la semillita en una fecha de fertilidad. El 25 de marzo, cuando se encarna el Verbo, también se encarna la experiencia de la congregación de Jesús y María en la historia del cristianismo. Esta fecha es muy bonita, este tiempo es muy bonito. Este tiempo es cuando comienza a retornar el sol, es cuando comienza a ponerse verde todo, es cuando comienza a tener colorido la vida.
una fiesta de color, una fiesta de alegría, una fiesta de júbilo, el gran milagro de la encarnación del Verbo en el vientre purísimo de la Virgen María. Que viva el Verbo encarnado y viva la pureza y la docilidad de la Virgen María. Amén.